seguimos en Monitor Económico por la pantalla del canal 5 Días. Hoy queremos hablar sobre el ritmo de la actividad económica en Paraguay. Ayer el Banco Central del Paraguay daba a conocer los datos actualizados del IMAET, que es el indicador mensual de la actividad económica, y daba algunas cifras que llamaron mucho la atención en redes sociales, ¿verdad? Porque una cosa es el número que da a conocer el Banco Central y otro el sentimiento también de la gente en la calle. Pero para hablar sobre esos números, está ya con nosotros Aníbal Insfrán, economista, a quien saludamos y le damos gracias por participar del programa. ¿Cómo te va, don Aníbal? Muy buenos días. Un gusto también conversar con usted, don Aníbal, y queríamos consultarle sobre estas cifras que se dieron a conocer el día de ayer al cierre del primer trimestre. Hemos visto un crecimiento de 0,7% acumulado en marzo, un crecimiento de 8% interanual, números que llamaron la atención porque estábamos acostumbrados, o mal acostumbrados de alguna forma, por así decirlo, a números negativos por todo lo que nos dejó la pandemia. Sin embargo, parece ser, por lo menos por la medición que hace el Banco Central a través del IMAET, de que hay algunos indicios ya de recuperación económica. ¿Cómo le está usted observando estos números, don Aníbal, y si reflejan realmente lo que está ocurriendo hoy en la actividad económica? Realmente a veces parece un poco contradictorio algún tipo de números que aparecen, ¿verdad? Un poco cuando ve el sentimiento, la conversación que tiene con los diferentes agentes económicos. Pero realmente lo que pasa es que si uno mira en retrospectiva esto y si lo mira la manera en que se miden estos indicadores, nosotros tuvimos como un golpe, un mazazo muy fuerte el año pasado. Entonces hubo una parada total casi de la economía desde marzo, abril del año pasado. Entonces, de a poco se va recuperando la economía. Algunos sectores empiezan a trabajar un poquito más. Se ve ciertos indicadores también de que al final hay un cierto grado de liquidez en la economía. Algunas empresas están consiguiendo financiamiento. Entonces, probablemente empieza a haber algún tipo de crecimiento, ¿verdad? Y otro tema importante que hay que considerar es que el sector agrícola ha tenido nuevamente resultados positivos. Entonces, eso tiene un efecto multiplicador dentro de la cadena de pago. Tal vez no con la prestancia que ha tenido en el pasado, pero eso indica de alguna manera. De hecho, se ve ya en el índice de confianza de los consumidores, que también mide el Banco Central, hay una caída en el último mes. Entonces uno empieza a ver que realmente esa confianza está así, pero hay algunos indicadores, porque no te digo todos. Mira, el sector agrícola, si bien tiene una posición positiva, en general, no agropecuario, primario, te diría, globalmente, no ha sido un factor fantástico en términos de crecimiento. Lo que se tuvo fueron buenos precios de los commodities de exportación fundamentalmente, y eso tiene su efecto positivo. Entonces, miremoslo de ese lado, ¿verdad? Por un lado, una situación de creciente incertidumbre que se ha dado básicamente en el último mes. Un mes hace que estamos con un esquema prácticamente de colapso a nivel sanitario. Entonces, ahí se está reflejando. Y esos son creo que ese es el principal factor de riesgo y de incertidumbre de la economía paraguaya, y probablemente haya sido uno de los factores que más ha afectado para que también el Banco Central sus proyecciones de crecimiento haya reducido. Viste que en abril ellos ya hicieron una reducción del 4% al 3,5%. Y dependiendo un poco de cómo se van dando las circunstancias, probablemente hasta tengan que reducir un poco más. Este crecimiento que estamos teniendo, lo explicaban también ayer los propios técnicos del Banco Central, está muy segmentado en algunos sectores de la economía que no se han visto de alguna manera tan afectados por las restricciones sanitarias. Estamos hablando del lado de la construcción, del lado del sector agrícola, el sector financiero, que si bien es cierto fue muy...
por eso. Por eso también la ganadería. Entonces, hay que mirarlo también, don Aníbal, desde ese punto de vista. O sea, hay algunas partes de la economía que de alguna manera están reactivando, pero otras, que son las que más emplean, como el sector de servicios y del comercio, es donde se ve más resentido, y por eso que esa sensación, digamos, en la mayoría de las personas no se ve todavía reflejado estos números. Eso, o sea, es exactamente eso. De hecho, el sector servicios está afectado, pero tuvo una pequeña recuperación. Acordate que fue casi a cero, o sea, tuvieron caídas catastróficas el año pasado. Entonces, una pequeña recuperación en los números ya aparece como un crecimiento, ¿verdad? O sea, es importante entender qué reflejan estos números. O sea, estamos comparando un valor muy bajo del 2020 para el sector servicios, fundamentalmente, que pequeña producción, pequeña posibilidad de ventas y de actividad económica ya se refleja como un crecimiento del 1 o 2%, porque estás comparando con algo históricamente bajo. Y hay que ver, tener otra cosa en cuenta. Estos son indicadores globales, o sea, los indicadores de crecimiento son genéricos, no hace una discriminación muy clara respecto al crecimiento de cada uno de los sectores. Entonces, son agregaciones que de alguna manera no muestran esas grandes diferencias que existen sector por sector y a lo mejor por tipo de empresa otra vez que tenés. O sea, tenés otra vez que las empresas más grandes no han sido muy afectadas, pero las empresas micro, pequeñas y medianas empresas han sido muy afectadas. Entonces también dentro del mismo sector hay diferencias y eso se refleja en el tipo de empresa. Y si uno mira, el empleo está casi todo en las micro y pequeñas empresas en nuestro país. Entonces, eso explica claramente de que realmente la situación aún no es buena, aún es complicada, muy complicada te diría, y el riesgo es que esta incertidumbre que se da por el ritmo de contagios, por el ritmo de vacunación, que no es el que estábamos esperando, sino al contrario, es un ritmo mucho más bajo del que se había prometido, ¿verdad? Y también la reimposición de medidas, que no sabemos si se reimponen, no se imponen, unos días sí, otros días no. O sea, yo creo que también deberían de ser más claros en el proceso, ¿verdad? Si bien es cierto que nadie sabe cómo enfrentar realmente una pandemia como esta, pero en realidad tendríamos que tener cierto grado de certeza respecto a cómo funcionaría la posible reimposición de medidas, porque eso daría posibilidad de que la gente esté un poquitito más tranquila y con cierta certidumbre de decir, bueno, si las cosas empeoran demasiado, estaríamos a este nivel. No que alguien dice va a ser otra vez igual a un cierre total, otro dice no tanto. Entonces, finalmente, el que tiene que invertir, el empresario, no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué hace? Se queda. Y esa es la circunstancia. Entonces, para mí el diagnóstico es el crecimiento muy bajo, pero está con pequeñas señales de recuperación respecto a un año catastrófico, que fue el 2020. El sector agropecuario, el sector primario, relativamente bien, al menos con buenos precios, que si bien no se reflejan los precios en el crecimiento económico del sector, sí puede ayudar a la reactivación de los otros sectores por el efecto derrame que pueda tener esos sectores. Y la principal fuente de incertidumbre es la situación sanitaria, que sí creo que eso es si bien el contagio es culpa nuestra del conjunto de la población que probablemente no seguimos todas las medidas, pero en la parte de comunicación, de cómo se va a actuar, de la reimposición de medidas y de la manera en que se trabaja con el proceso de vacunaciones, sí es culpa del gobierno también. O sea, es una culpa compartida de y bueno, podemos mirar un poco el futuro, a ver qué nos depara también, si te parece. Totalmente. Te quiero compartir resultados de una encuesta que estamos haciendo durante esta entrevista, don Aníbal, que dice lo siguiente: según el Banco Central, el ritmo de actividad económica al cierre del primer trimestre ha crecido en un 0,7%. En tu opinión, ¿la situación económica está mejorando, sigue igual o empeoró? Un 44% de los televidentes nos están diciendo que sienten que la situación empeoró, 35% nos dicen que sigue igual y solamente un 19% nos dice que mejoró.
Esta es la sensación que hay también, que la sentimos en redes sociales y que se siente en la calle. ¿Cómo hacer para revertir esto? Lo de la cuestión de las restricciones que tuvimos en el mes de abril también golpeó muy sensiblemente a muchas pequeñas y medianas empresas. ¿Habría que tener más cuidado a la hora de tomar nuevas restricciones, don Aníbal? Realmente hay dos cosas que son importantes, o tres cosas te diría que son importantes de considerar dentro de este proceso. O sea, somos conscientes de que es un problema que en nuestra vida y en prácticamente todo no ha sucedido. Entonces, es algo nuevo, difícil de hacerlo. Y esto nos cambió tres cosas fundamentales. Nos cambió y lo va a cambiar para siempre la manera de trabajar, la manera en que vivimos y la manera en que socializamos. O sea, eso no hay duda. Todo ese bagaje está. Entonces, ¿qué debe hacer el gobierno? Tratar de minimizar los factores de incertidumbre y que todas las medidas que se tomen para la recuperación económica, para el apoyo, sean más focalizados hacia los que más lo necesitan, hacia los más pobres. La recuperación debe tener un sentido que tome en cuenta lo que hablamos de sostenibilidad. La sostenibilidad económica, porque debe ser, el proceso debe ser sostenible en términos económicos, no se pueden hacer cosas que después a los 2, 3 años ya no se puedan continuar, debe ser sostenible en términos ambientales y sociales. La población más desprotegida es la que debe ser focalizada en este proceso. Y dentro de eso, la focalización debe ir hacia el empleo, ¿verdad? Entonces, debemos de aprovechar el conocimiento, la ciencia, no improvisar, trabajar con los técnicos, trabajar con los científicos y tomar la experiencia de los países que ya están saliendo en esto. Y la focalización ha sido siempre hacia las micro, pequeñas, medianas empresas, apoyándolas de manera que puedan generar, mantener el empleo, con esquemas en los cuales no se haga daño al medio ambiente. Tenemos que aprovechar esta circunstancia negativa. Paraguay es uno de los países que tiene mayor riqueza natural a nivel mundial, uno de los pocos países en el mundo que sigue teniendo la huella de carbono positiva. Quiere decir que nosotros contaminamos menos de lo que nuestro medio ambiente nos da. Eso debemos de mantener y ser un factor atractivo para el turismo ecológico, porque eso tenemos y eso es único, eso no lo va a tener ningún país desarrollado. Entonces, esas soluciones, por sobre todo lo que te diría para concluir, deben ser sostenibles, apoyar a los más necesitados, deben estar basados en la ciencia, en el conocimiento, en la experiencia. No debemos improvisar. La mayoría de las cosas ya lo han pensado en otros países, han tenido esa experiencia y hay que traer esa experiencia. Y por sobre todo, siempre, siempre tener presente de que donde se pueda hay que dar la mayor certidumbre posible. Yo diría que así deberíamos de encarar este futuro y aprovechar para que esta desgracia tan grande, estos problemas, esta crisis tan grande de la pandemia, pues permita que el Paraguay salga fortalecido como un país que favorece a los más desprotegidos y que busca el crecimiento sostenible por sobre todo. Yo diría en esos términos. Ahora, tengo otra consulta, don Aníbal. Usted que conoce del sistema financiero también, sabemos que los fondos vía FOGAPI han sido un instrumento muy útil para dar capital operativo a las empresas, sobre todo a las MIPYMES, pero los fondos, hablábamos hace unos días con la presidenta de la AFD, están ya cerca de llegar a su límite máximo de garantías que se pueden otorgar. Hay un proyecto de que se quiera ampliar los fondos con unos 50 millones de dólares más, lo cual nos decía la presidenta de la AFD, podría ayudar a que por lo menos unas 10.000 garantías más se puedan otorgar. ¿Cómo está observando usted la demanda de esos créditos y de qué manera están fluyendo esos créditos en el sistema financiero? ¿Hay todavía esa demanda fuerte que teníamos el año pasado o ahora está como un poco más normalizado la colocación de los créditos vía FOGAPI? Lo que se ve es que el sistema financiero tiene una gran liquidez, lo cual quiere decir que hay posibilidad de expandir el crecimiento en gran medida aún. O sea, ese es un punto positivo por un lado, pero también indica que probablemente la demanda no está acorde, la demanda o finalmente
la concesión o los criterios de concesión no están acorde con la posibilidad real y la oferta de fondos prestables que sí tiene el sistema financiero, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, pero yo diría que el tema fundamental que se da es que el FOGAPI en general ha sido muy, muy valioso, muy importante, no hay duda. Pero sin embargo, el tema es que gran parte del empleo, gran parte de las empresas no tienen acceso a eso. Si uno, cifras de todo tipo casi de la economía dicen que nosotros tenemos un nivel de informalidad entre los más optimistas te dicen 50% de informalidad y los más pesimistas te dicen casi el 70%. Que sea 50, que sea 40 también, ¿verdad? La realidad es que más del 95% del empleo está en las microempresas y casi todas las informales son microempresas, micro y pequeñas empresas. Entonces, el tema es que ese tipo de empresas, donde se concentra la gran masa de personas a ser empleadas y las que finalmente son las que más necesitan, no tienen acceso al FOGAPI porque son informales. Entonces, el proceso clave de todo lo que te dije con los criterios de asistir a los más necesitados debe estar focalizado fundamentalmente hacia ese tipo de empresas. Yo diría más hacia las pequeñas empresas. ¿Por qué más que pequeñas y medianas y microempresas? ¿Por qué más empresas? Porque los fondos de asistencia que se dan directamente a las personas, claro que son útiles en su momento, pero no hay forma de que eso se siga replicando por muchos años. Tal vez una vez más, tal vez 2 veces más, vamos a poder replicar estos sistemas de asistencia que hemos tenido, ¿verdad? Pero más que eso no se va a poder. Entonces, en cambio, si nosotros trabajamos con legalizar a estas empresas, lograr que se formalicen, que puedan mantener de alguna manera el empleo y proveer un financiamiento, tal vez un financiamiento que uno sabe que en parte a lo mejor no se va a poder devolver, pero una parte va a volver y va a poder, el financiamiento va a poder continuar de alguna manera, pero no con los criterios estándar. Tienen que ser unos fondos especiales para este sector y que pueda permitir que se pueda trabajar con otros criterios, porque probablemente al principio no van a reunir las condiciones que se establecen típicamente para las empresas y con los criterios de seguridad y estándares que establece el Banco Central que nadie discute, que son los correctos. Pero circunstancias como estas podrían requerir fondos especiales y los fondos, en vez de ir totalmente hacia la asistencia directa a las personas que va a ser una sola vez, yo iría a aquellas micro y pequeñas empresas que puedan demostrar que mantendrán el empleo por lo menos por un año. Y con eso ya tenemos la posibilidad de hacer una asistencia mayor. Ese sería mi foco fundamental de la manera de aplicar este desarrollo sostenible que te dije. Y no sería un buen punto de partida, don Aníbal, siguiendo esa misma línea. El Ministerio de Hacienda tiene ahora una base de datos muy importante con estos subsidios que está otorgando a toda esa línea de empresas que están en la zona fronteriza y que se le está dando un subsidio y ahora tenemos datos, por lo menos hay un contacto, y muchas de ellas sabemos que son informales. Incluso se ha pagado subsidios para personas particulares que trabajan en la informalidad. Hay por lo menos una matriz de dónde arrancar para comenzar a diseñar políticas que permitan que se estimule a esa gente a que sea formal y después, con el tiempo, puedan ser sujetos de crédito también en el sistema financiero. ¿Es por ahí el camino para comenzar a trabajar en eso que usted está hablando? O sea, si nosotros decíamos cómo estamos hoy para hacer algún tipo de medidas como esa y cómo estábamos hace un año y medio cuando esto empezó, no teníamos nada, no se tenía forma de llegar. Hoy tenés una base inicial, podés identificar y podés, bueno, ir mejorando. Yo estoy seguro que a lo mejor algunos de esos no son los correctos, a lo mejor recibieron lo que no debían, otros que debían recibir no recibieron, no importa, no importa. El punto es que tenemos una base de datos inicial y una manera de seguir y de poder realmente estar mejor preparado para cualquier tipo de crisis en el futuro. Y realmente puede ser muy beneficioso para todos, para la economía, para el país, para el mismo Ministerio de Hacienda. Imagínate, Samuel, si toda esa gente que recibió los subsidios, ¿verdad?
de alguna manera entra en el mundo formal. La mayoría son cuentapropistas, pueden tener su propia factura, pueden emitir factura. O sea, el mismo IVA va a incentivarse de alguna manera y va a crecer. O sea, indirectamente todos nos estamos beneficiando de esas medidas. Tal vez son lentas, tal vez son difíciles, sí, pero tenemos la base y debemos aprovechar que esa información es actual, es la que debemos hacer. Y aparte, yo te digo, para mí esa es la única manera de lograr el crecimiento sostenible. Nosotros, la sostenibilidad de ir por un foco fundamental en el empleo y mejorar en la calidad del empleo, lo cual va a permitir finalmente mejorar las condiciones de vida de la gente. Y el resto viene solo. Después tenemos el aspecto social, tenemos el aspecto económico y el aspecto ambiental tiene que ser como una consecuencia directa de ambas. Sin duda. La proyección, para cerrar más, don Aníbal, la proyección usted se mantiene dentro de esto que dice el Banco Central de un 3,5. Hay algunos agentes económicos que incluso tiran un poco más para abajo la proyección de expansión del PIB para este año. Esa proyección va a depender todavía de lo que va a ocurrir en el segundo semestre, porque allí tenemos una parte importante desde el mes de agosto, septiembre aproximadamente, cuando se hace el cultivo importante de la soja. Allí tenemos, entonces, un poco las condiciones climáticas, cómo se dan en ese periodo, van a determinar si esta proyección puede ser un poco más o un poco menos. Pero en principio yo sería cauto. Entonces, analizaría, acá creo que estamos en un punto que puede ser un punto de inflexión. Si el gobierno busca o es capaz, yo diría esto, si es capaz de transmitir cierta certeza, no necesariamente decir siempre cosas buenas, sino saber cómo vamos a actuar ante ciertas circunstancias, porque eso es lo que creo que mata a los emprendimientos, la falta, la incertidumbre. O sea, no sabemos qué se va a hacer. Si se dice, miren, si la cosa no mejora y el número de casos sigue en tal cantidad, nosotros vamos a tener que imponer más medidas. Entonces uno sabe cómo está y sabe cómo actuar ante esas circunstancias, ¿verdad? O sea, ciertos parámetros, ciertos indicadores es lo que nos tienen que dar de cómo se va a actuar y tratar de no salir, si se puede, ¿verdad? Uno. Segundo, mirar un poco la situación climática. Entonces yo diría que más o menos en septiembre, si el cultivo de la soja fundamentalmente es bueno, hay buen clima, septiembre, octubre, entonces probablemente podemos esperar que este indicador se mantenga. Yo no creo que crezca demasiado y a lo mejor cae un poquitito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo les digo, lo que pasó fue que en el año 2020 nosotros hubiésemos tenido una caída mucho mayor si no fuese porque tuvimos un año excepcionalmente bueno en términos agrícolas. O sea, solamente el sector agropecuario y fundamentalmente el sector agrícola permitió que 2% suba el Producto Interno Bruto. O sea, si el sector agrícola no hubiese estado tan activo, no hubiese crecido tanto, probablemente eso de menos 1,5 que tuvimos hubiese sido menos 3,5, menos 4%. Entonces, y este año el sector agrícola ya no da esa fortaleza, por suerte han subido otros sectores. Pero dependemos de eso. Por lo tanto, te digo, yo soy cauto, yo creo que estaría entre 2,5 a 3, es mi visión personal, pero te confirmaría eso en septiembre, más o menos, a finales de septiembre, cuando ya sabemos algunas cosas con cierto conocimiento de causa, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, Aníbal, te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias por compartir estas reflexiones con nosotros. Siempre es un gusto conversar con usted y bueno, deseamos que tengas un buen feriado largo, así que se nos viene. Así que muchas gracias por estar en Monitor Económico. Muchísimas gracias a vos también, Samuel. Un saludo especial, un saludo muy especial a todas las madres y a la patria misma, ¿verdad? Este es un momento en que debemos estar de alguna manera fuertes, unidos para salir adelante. Yo estoy confiado de que todo ese espíritu de fortaleza que siempre ha tenido el pueblo paraguayo, pues se va a mantener y vamos a salir más fortalecidos de esto.
Saludo especial a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Aníbal Infran Peloso conversando con nosotros, economista, hoy analizando sobre el ritmo de actividad económica de Paraguay, los datos que dio a conocer el día de ayer el Banco Central del Paraguay. Hacemos una breve pausa, a la vuelta seguimos con más Monitor Económico.